Sean todos bienvenidos. Estamos a punto, ¿verdad?, de dar inicio. Vamos a esperar un minuto más. Muy bien, sean todos bienvenidos. Es un placer, ¿verdad?, para mí primeramente poder también ser parte de este webinar. Sean todos bienvenidos y esperamos que todos podamos retroalimentarnos, enriquecer más los conocimientos. En esta ocasión, en esta tarde tenemos la presencia del licenciado Denis Romero. Voy a hablarles un poco acerca de la experiencia laboral que él tiene. Es experto en formación, capacitación y entrenamiento de sistemas de incubación. También es un facilitador de procesos de diálogo multisectorial y multiactor en Paraguay, Colombia, El Salvador y Bolivia. También es coordinador de las escuelas de formación para la democracia en Honduras. Es coach de vida, ejecutivo y de negocios. Su formación académica, él es máster en gestión de proyectos. También es ingeniero industrial y es neurocoach empresarial. Así que también él es efectivo en temas acerca de servicio al cliente, desarrollo empresarial, motivación e inspiración, negocios y ventas, manejo y resolución de conflictos y también administración del tiempo, planificación y organización. Así que Así que vamos a aprender y vamos a dejar en este momento al licenciado Denis Romero. Gracias, Claudia, ¿me escuchan bien? Muy bien, Lick. Ok, muy amable. Buenas tardes a todos y todas. En este viernes 30 de enero ya estamos a un día de terminar el primer mes del año y bueno, siempre enero digo yo siempre, y el otro mes es el mes en el que cumplimos años. Los seres humanos hacemos un proceso reflexivo de lo que hemos construido o de lo que hemos alcanzado en el tiempo. Ya normalmente entre diciembre y enero se hace ese proceso reflexivo, nos replanteamos nuevamente objetivos o nos formulamos nuevos objetivos y esos objetivos vienen acompañados de metas. Ya esas metas son aspectos cuantificables que nos llevarán a obtener el objetivo. Y para llegar a las metas y para llegar a los objetivos, normalmente nos planteamos estrategias. Ya las estrategias son claves para definir la ruta, el camino. Hay algunos autores que utilizan indistintamente objetivo y meta. Hay algunos que le dan como mayor peso a la meta y ponen a la meta primero, y la mayoría de autores en el resto de bibliografía que hay le dan más peso al objetivo. ¿Qué significa eso? Que definen, por ejemplo, objetivo como, digamos, el logro más grande o la parte que en precedencia tiene más importancia. El objetivo es como lo primero. Después del objetivo, algunos establecen las metas. Las metas, la principal característica es que son cuantificables, medibles, ¿ya? Aunque los objetivos también tienen esa característica que son medibles, ¿ya? Ese es un dilema semántico que hay en el mundo de la planificación, que va primero, si el objetivo o la meta. Y hoy, para fines prácticos en este webinar, vamos a hablar un poco de que el objetivo, digamos, sería como la parte, como el resultado final, y el objetivo se compone de metas, ¿ya?
Pero debajo de las metas también hay estrategias. Ya las estrategias son como las rutas de acción, los caminos que vamos a transcurrir, la forma en que vamos a caminar el camino, ya que puede ser saltando, que puede ser de lado, que puede ser de espalda. A eso se le llama estrategia. Entonces, esos tres conceptos, objetivo, meta y estrategia, están íntimamente vinculados cuando hablamos de empresa. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de la arquitectura que conlleva la estrategia organizacional. Y en consecuencia vamos a ir hablando de una serie de temas y vamos a irlos exponiendo en el camino para que ustedes vayan analizando eso. Entonces, antes de comenzar, hay dos conceptos claves en el mundo de las empresas que todo administrador, que todo gerente, que todo tomador de decisiones debe de comprender y debe de saber diferenciar. El primero de ellos es que la estrategia sigue a la estructura. Perdón, que la estructura sigue a la estrategia. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo primero que tenemos que plantearnos cuando tenemos una empresa o cuando gerenciamos una empresa es el aspecto estratégico. Ese es un marco de visión de largo plazo que nos da y nos permite tomar decisiones. Pero aunado a eso, nosotros tenemos que hacerle cambios a la estructura organizacional. Eso es muy importante porque la estructura sigue a la estrategia. A veces nosotros tenemos una estructura en la empresa y queremos adaptar nuestra estructura organizacional a la estrategia que se nos ocurre. Y eso normalmente va a implicar muchos desafíos y posiblemente el fracaso de la estrategia. Por eso es muy importante cada vez que vamos a hablar de estrategia, saber que la estructura organizacional sigue la estrategia. Ahí hay cambios en la estructura organizacional cuando nos proponemos hacer algunas estrategias. Ese es el primer axioma o el primer paradigma que tenemos que capitalizar, que tenemos que aprender, que tenemos que guardar, que la estructura sigue la estrategia. Eso es lo primero. Y el segundo axioma o paradigma es que todo cambia, ¿ya? Entonces, en un mundo cambiante, pues definir estrategias a veces también puede ser que con lo que comenzamos no necesariamente sea con lo que terminemos, porque el mundo está dando pasos cada vez más acelerados. No era lo mismo, por ejemplo, en los 50 definir una estrategia que definir una estrategia en esta temporada. ¿Por qué? Porque en los 50 había un poco más de estabilidad, había menos negocios, había menos empresas, el cambio en los sectores era menos acelerado. Imagínese usted, por ejemplo, que una innovación en un sector, por ejemplo, como agropecuario, llevaba o tardaba entre 10 y 20 años en que hubiera un cambio en la innovación. Entonces, los procesos de investigación llevaban tiempo, el cambio en productos y servicios llevaba tiempo. Normalmente esas innovaciones hacían que hubieran cambios en la matriz de productos y servicios entre 10 y 20 años. Hoy estamos hablando que el mundo va acelerado y que las organizaciones tienen que responder a la velocidad en la que se está moviendo el mundo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de temas informáticos, estamos viendo que cada 3 meses hay un cambio significativo en el mundo tecnológico de la informática que impacta el resto de industrias. De hecho, el año pasado, surgió la inteligencia artificial como método, como prueba piloto, y ya estamos viendo que las implicaciones de la inteligencia artificial en muchos sectores serán abrumadoras. O sea, habrá desplazamiento de puestos de trabajo, habrá desaparecimiento de industrias actualmente porque llegarán a reemplazar modelos de negocio, que es lo que estamos viendo en este momento. Pero también surgirán nuevas oportunidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar un método, un criterio, una forma de verlo para poder aprovecharlo y capitalizarlo en nuestras industrias y en nuestras empresas. Entonces, hoy vamos a hablar de una estrategia eh, que me gusta mucho a mí, que hoy creo que es propicio para el tema de construir, de la arquitectura de estrategias, y es el enfoque de océanos azules. Hoy vamos a hablar un poco de la estrategia de océanos azules. Esta estrategia de océanos azules tiene un impacto potente en las industrias porque manifiesta un principio. Dice que nosotros
Las empresas, refiriéndonos a las empresas, nos movemos normalmente en océanos rojos. Un océano rojo es aquel lugar donde uno compite por precio con el resto de competidores y normalmente en ese mundo de estar compitiendo por precio lo que hay es un canibalismo entre las empresas. Entonces unas empresas bajan un poco el precio, otras ofrecen un atributo nuevo en el producto o en el servicio y la cosa es que es una guerra constante de tal manera que lo que se da es un canibalismo y los márgenes de rentabilidad se van haciendo cada vez más pequeños. Y entonces, en la medida que se van reduciendo, se van haciendo más pequeños, pocas industrias tienen capacidad para sobrevivir con tan poco oxígeno. Y entonces el océano, donde viven todos estos competidores, se torna rojo. Y ahí nos llevamos la mayor parte del tiempo compitiendo, haciendo un poco de canibalismo, de tal manera que ninguno de los actores en ese entorno logran, ¿cómo se llama?, destacar o cambiar. Y ahí es donde proponen la estrategia de océanos azules. La estrategia de océanos azules es buscar ese espacio donde no hay competencia en este momento y donde podemos capitalizar algunos aspectos claves como demanda, rentabilidad, volumen. ¿Cómo se llama? Precedencia para llegar primeros en ese lugar. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esa estrategia, que es una estrategia que está dando mucho de qué hablar y que está generando muy buenos resultados en la mayor parte de empresas. Entonces, veámosla un poquito hoy de qué vamos a hablar en el webinar. Vamos a hablar un poco de cuál es el objetivo de esta estrategia, de cómo se crean nuevos mercados o nuevos espacios de consumo. Vamos a hablar de cómo mapear esto, de cómo verlo a través de una ayuda metodológica que se llama lienzo estratégico, de poderlo ver visualmente, conceptualmente. Vamos a poner un ejemplo de eso. Y vamos a hablar también de la estrategia con los clientes actuales y los que aún no son clientes, porque los tenemos que encontrar en ese océano azul, en ese nuevo universo que tenemos que crear y que tenemos que trabajarlo. Y luego asegurar que esa estrategia o que eso que estamos decidiendo, ese nuevo mercado, ese lugar donde vamos a crear las nuevas reglas del juego, tenga la viabilidad comercial. ¿Qué es eso de la viabilidad comercial? Pues la de que la estructura de la empresa se adapte a esa nueva estrategia, que era uno de los principios que mencionábamos al inicio, que era que la estructura, o sea, refiriéndonos a la distribución de la organización, se tiene que adaptar a la estrategia. O sea que la estrategia es lo primordial y luego nosotros vemos cómo la estructura de la organización la adaptamos a esa estrategia. Puede ser que tengamos que vender negocios, puede ser que tengamos que despedir personas, puede ser que tengamos que cambiar radicalmente algunas cosas de la empresa o construir nuevas que aún no existen. A eso se refiere cuando decimos que la estructura sigue a la estrategia. Entonces, bien, hablando un poco, vamos a ver algunas diferencias de lo que les mencionaba yo al inicio, cuando hablamos de que existen océanos rojos y existen océanos azules. En el océano rojo, normalmente una de las cosas es competir en el espacio existente del mercado. ¿Qué se refiere a eso? Que pues todos ¿cómo se llama? Atacamos, creamos estrategias, reducimos precios, ampliamos oferta, mejoramos el servicio, pero todos los que están ahí están compitiendo directamente en ese mercado. Entonces, por eso se le llama un océano rojo, porque es un mercado donde todo el mundo compite contra los demás. En el océano azul, usted crea un espacio sin competencia en el mercado. Y eso es bien interesante porque uno dice, ¿y cómo voy a crear un espacio donde no existan competidores? Pues ya vamos a ver más adelante el método, pero es crear un espacio donde no exista competencia. Otro de los paradigmas en el océano rojo es vencer a la competencia, ya es eliminar a la competencia, o sea, volverse el más fuerte, el más competente, ya el que consume más, el que gana más territorio, en el sentido territorial, podríamos decir. Cuando decimos vencer a la competencia, es el que más ha ganado territorio en el mercado. En el océano azul, el enfoque es distinto.
es hacer que la competencia pierda toda importancia. ¿Por qué? Porque la empresa, el valor de la empresa se va a centrar en la innovación. Ya vamos a ver cómo innovan las empresas. Entonces, el punto clave de la estrategia de Océanos Azules es en innovar, en crear valor a través de la innovación. También tenemos otra característica de un océano rojo. Un océano rojo dice explota la demanda existente en el mercado. O sea, para todos y todas los que están aquí, voy a hacer un recordatorio. Demanda es cuando uno tiene un interés en un producto o un servicio y tiene la capacidad de comprarlo, de pagarlo. Ahí es donde decimos que existe demanda. Ya, porque la gente lo quiere y tiene el dinero para pagarlo. Entonces, explotar la demanda existente en el mercado. ¿Qué significa eso? Que en el Océano Rojo las empresas se centran en prácticamente apropiarse del dinero de las personas quieren algo, que quieren algo y que tienen el poder adquisitivo para hacerlo. En cambio, en el Océano Azul lo que hacen es algo diferente, es crear, ya esto es nuevo, y capturar nueva demanda. O sea, busca crea otras necesidades o descubre otras necesidades, introduce valor en otros aspectos y captura nueva demanda, cosas que antes no se veían en el Océano Rojo. Otro de los aspectos del Océano Rojo es que elegimos siempre entre costo y valor. Y eso es muy interesante. O sea, nosotros en Honduras, por ejemplo, tenemos un mercado en algunos sectores que es muy sensible a precio, muy sensible a costo. Entonces hay empresas que se enfocan en el costo y hay otras empresas que se enfocan en el valor. Por ejemplo, un restaurante, digamos, puede enfocarse mucho en el valor. Y entonces en una cena, en un restaurante, nos puede costar un precio muy significativo, pero lo que estamos, ¿cómo se llama? Disfrutando son un conjunto de amenidades o un conjunto de atributos que el cliente valora y está dispuesto a pagar más. Pero habrán otros que no valoren tanto eso y que se vayan por el costo. Entonces, en el mercado, o en el Océano Rojo, perdón, la disyuntiva de las empresas está entre el valor y el costo. En el Océano Azul rompe esa disyuntiva de valor o de costo, y ya lo vamos a ver más adelante. En la estrategia de océanos rojos, una de las cosas que ocurre es que se alinea todo el sistema en las actividades de una empresa con la decisión estratégica de la diferenciación o del bajo costo. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que hay empresas que se vuelven líderes en costo. ¿Qué es volverse líder en costo? Es pues montar toda una estructura que se vuelve tan eficiente que nadie lo puede alcanzar compitiendo en precio. Digamos que nosotros quisiéramos hacer una bebida gaseosa en este momento, con la competencia que existe en el mercado, difícilmente podríamos alcanzar los niveles de precios que ellos tienen. ¿Por qué? Porque tienen una estructura muy eficiente y escalable en el tiempo. O digamos que nos querramos poner a producir pollos y que esos pollos sean pollos de engorde y los querramos vender luego, ¿cómo se llama? Empacados, ¿ya? Nos enfrentamos también a un mercado de producción avícola que es muy eficiente en costo y que posiblemente nosotros no podamos llegar al precio de estas empresas porque son tan eficientes en costo. Entonces hay algunas industrias que se especializan en costo y el sistema invierte en la mayor cantidad de tecnología, la mayor cantidad de dinero para volverse muy, muy, muy baratas en la producción. Y no solo eso, sino que compran grandes volúmenes de materia prima que hacen que los precios de sus productos y servicios sean muy, muy, muy competitivos. Esas son empresas que se dedican al costo. Ahí estamos hablando de un océano rojo. Pero también tenemos otro tipo de empresas que a lo que se dedican es a la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Pues la diferenciación es cuando una empresa dice, digamos, por poner un ejemplo, una panificadora. Yo no voy a hacer tanto pan o tantas productos de pan, sino que me voy a enfocar en el mercado de personas diabéticas. Y comienza a diferenciarse y crea pan específico para personas en condición de diabetes y comienza a buscarlos y los comienza a localizar y les vende un producto diferenciado. Digamos que en el Océano Rojo esos son los dos grandes fenómenos que se dan, el de bajo costo y el de diferenciación. En cambio, en el Océano Azul
el sistema se alinea de tal manera que las actividades de la empresa se enfocan en el propósito de lograr diferenciación y bajo costo. O sea que integra ambos modelos y crea algo alrededor de un muy buen precio, pero también algo diferenciado. Entonces, el Océano Azul lo que busca es un concepto reconstruccionista. En cambio, en el Océano Rojo lo que tenemos es un entorno estructuralista, o sea que crea usted una estructura y con esa estructura construye o bien bajo costo o bien diferenciación. Pero el océano azul no. El océano azul le apunta a tener un elemento reconstruccionista, o sea, utiliza elementos de ambos entornos para crear una oferta de valor. Y ya por último, el océano rojo presupone que las condiciones estructurales de una industria están dadas y que las compañías deben competir sometiéndose a ellas. O sea, ¿qué dice el océano rojo? Que las reglas ya están establecidas y nadie las puede cambiar. Yo recuerdo hace algunos años, por ejemplo, que intenté incursionar en el mercado de camisetas, en el mercado textil, y me fui dando cuenta que existía un solo vendedor o un solo proveedor de camisetas para todo el universo en la ciudad de Tegucigalpa, ¿ya? Y ahí ya teníamos ese enfoque de Océano Rojo. O sea, si yo quería competir en ese entorno, tenía que diferenciarme, tenía que innovar creando valor. Fracasé, digamos, en esa época, en esa idea de hacer un proyecto basado en textiles, pero comprendí algunos detalles interesantes. En todos los mercados en los que ustedes se encuentren, siempre hay un actor monopolístico. ¿Qué significa este? Hay un actor que concentra aspectos o recursos claves del negocio y hay que identificarlo rápidamente porque ese será el competidor o el cuello de botella más terrible que tengamos para desarrollar nuevos conceptos o nuevos océanos o para dirigirnos a océanos azules. En el caso de los océanos azules, miren qué interesante porque se basa en la idea de que las fronteras del mercado y la estructura de la industria no están dadas y que los actores de la industria las pueden reconstruir. O sea, que hay aspectos de la competencia entre empresas que todavía no se han creado y que pueden cambiar el entorno de negocios. Y aquí les voy a poner un ejemplo del mercado nacional que hoy en día es muy, podríamos decir que los que entraron ahí aprovecharon rápidamente el empuje que daba esa innovación y que crearon un océano azul en esa época fueron las empresas de delivery, ¿ya? Esas empresas de delivery en 2020 en Honduras crearon un océano azul. Ahí entraron, antes nadie pensaba en entregas, en domicilios, pero ahora se ha vuelto parte de nuestra actividad principal. Muchos de nosotros compramos por estas aplicaciones o hacemos pedidos a través de estas aplicaciones. Entonces, lo que eran domicilios en 2020 se convirtieron en un océano azul en el tiempo. Y ahí lo que ocurrió es que hubo tiempo para maximizar oportunidades y para minimizar riesgos. De eso estamos hablando, de cómo aprovechar y desarrollar nuevas oportunidades en el mercado. Entonces, vamos a hablar de de los 6 principios que tiene una estrategia de océanos azules. La primera es reconstruir las fronteras del mercado. ¿Qué significa reconstruir las fronteras del mercado? Es inventar algo nuevo, algo que no está dado, algo que no se está haciendo, para que ahí encontramos oportunidades de océano azul y nos alejemos del océano rojo. Entonces, ¿cómo se reconstruyen las fronteras de un mercado? Pues les voy a poner un ejemplo en unas 2 o 3 slides adelante. Otro de los enfoques es enfocarse, o de los principios, perdón, del océano azul es enfocarse en la perspectiva global, no en las cifras. Tenemos una tendencia natural, la mayor parte de nosotros, a enfocarnos en los números, ¿ya? Tenemos, digamos, un corte muy financiero, la mayor parte de administradores o gerentes de empresa. Pero el océano azul invita a salirnos un poco de la matriz financiera y a enfocarnos más en detalles de perspectiva global, o sea, de aspectos del consumidor, de nuevos detalles de consumo. Y eso nos traerá
digamos, una medida o un enfoque nuevo. Por ejemplo, aquí en esto de enfocar, para poderlo comprender con detalles prácticos, podríamos hablar de una compañía como Uber, por ejemplo. Uber es una de las compañías más grandes de transporte del mundo sin ser dueña de ningún vehículo. ¿Ya? Uber lo que hizo fue ver que existía la necesidad de algunas personas de trasladarse en determinados horarios y también vio la necesidad de personas que tenían vehículo de poder ganarse un dinero en horarios en los que ellos tenían libre. Y entonces vino y juntó esos dos grandes conceptos o esas dos grandes oportunidades de gente que tenía un vehículo y que quería ganarse un dinero utilizando su vehículo y de personas que necesitaban transporte. Entonces se enfocó mucho en esa perspectiva global y descubrió una oportunidad, un océano azul en ese momento. Entonces, el segundo gran principio de los océanos azules es enfocarse en la perspectiva global, no en las cifras. Ahí hay muchas oportunidades. Luego, es ir más allá de la demanda existente. Es pensar, es redefinir el negocio, es encontrar puntos de valor, que ya lo vamos a ver más adelante. El cuarto principio de un océano azul es desarrollar la secuencia estratégica correcta. Y aquí es la parte más clave o la parte medular, es cómo incorporamos este nuevo concepto al mercado y cómo lo desarrollamos. Esa es la secuencia estratégica correcta. Y ya lo vamos a hablar. Por ejemplo, imagínese un ejemplo acá nacional, podrían ser las baleadas, ¿ya? Y como Coco Baleadas, por ejemplo, que es una de las compañías que creó un método para vender baleadas, pero con industria dentro del método. Normalmente encontramos siempre puestos de baleadas en las calles en todo Honduras, ¿ya? Eso es un aspecto de la cultura nuestra, pero a nadie se le había ocurrido crear un método con proceso, un método industrializado de cómo producir baleadas. Y bueno, surge Coco Baleadas hace ya más de 12 años, que llega e innova e irrumpe en la escena nacional y desarrolla una secuencia estratégica correcta. Hoy en día, casi todos o todas tenemos la oportunidad de comer baleadas en un negocio franquiciado en este momento, porque no todas las coco baleadas que existen a nivel nacional son del mismo dueño, sino que él ya utilizó un modelo de franquicias. Entonces ahí desarrolló, digamos, la secuencia estratégica correcta, con tecnología, con método, con proceso y con franquicia. Eso es un bonito ejemplo aquí en el entorno nacional, para que ustedes lo vayan valorando. Luego, el quinto principio que tiene los océanos azules es superar los obstáculos clave de la organización. Ya lo vamos a hablar en un instante, implica soltar algunas cosas, deshacerse de algunas unidades de negocio, eliminar algunas necesidades o unidades de negocio porque nos están cargando con costos muy elevados y hacen que la estrategia no sea viable porque la estructura organizacional es muy pesada. Entonces, habrá que determinar algunas cosas, ya lo vamos a ver en unos instantes. Y por último, incorporar la ejecución dentro de la estrategia. Este es el aspecto más difícil cuando hablamos de arquitectura de estrategias organizacionales, que es la ejecución dentro de la estrategia. Pues es tener un gerente, un director que tenga la capacidad de saber delegar, que tenga la capacidad de saber mover las piezas del tablero de tal manera que la ejecución, en este caso el desempeño de la organización, se vuelve parte de como un activo estratégico. Actualmente nosotros en la mayor parte de sectores industriales que tenemos o de empresas o de pymes, una de las cosas con las que nos encontramos es que el gerente normalmente no solo desarrolla un trabajo como gerente, sino que también hace un trabajo como administrador de procesos, administrador de planillas, administrador de ventas, administrador de muchas cosas. Y eso le quita eficiencia a la hora de implementar. Entonces, la ejecución, el arte de la ejecución es uno de los aspectos claves para poder desarrollar y lograr que las estrategias se materialicen en las industrias. Muchos de los gerentes, muchos de los directores a veces están distraídos haciendo roles de administración, no roles de gerencia. Entonces, eso es muy importante que lo identifiquen también para poder construir una estrategia de océanos azules. O sea, la ejecución forma parte de uno de los activos claves de la estrategia misma.
Entonces, estos 6 principios que estamos viendo acá, vamos a verlos en un ejemplo en unos minutos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas cuando estamos hablando de eh, estrategia de océanos azules? Escogen 4 grandes caminos o 4 grandes acciones. Miren que esto que estábamos viendo antes, estos 6 principios que están aquí, reconstruir las fronteras del mercado, enfocarse en la perspectiva global, ir más allá de la demanda, desarrollar secuencia estratégica correcta, superar los obstáculos de la organización y incorporar la ejecución dentro de la estrategia, se resumen en 4 grandes acciones. ¿Cuáles son esas 4 grandes acciones? Tenemos que aprender a eliminar cosas de la organización. Voy a comenzar con la que está abajo, con la que está aquí abajo. Una de las cosas que tenemos que aprender es qué cosas vamos a eliminar del proceso organizacional que tenemos en este momento. ¿Cuáles variables de mi industria o de mi sector industrial o de mi sector económico debo de eliminar? ¿Ya? Eso es un aspecto clave. Es una pregunta que se debe de hacer, es una pregunta de gerencia para crear ese océano azul. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Otra de las preguntas que se debe formular un gerente, que estas son como las más inmediatas que hay en una organización, es ¿qué debo reducir? O sea, no quitarlo, pero sí reducirlo. Entonces, ¿cuáles aspectos yo debería reducir? ¿Cuáles después me tengo que preguntar debo de incrementar? ¿Ya? Que son estas que estamos viendo aquí. ¿Cuáles debo de incrementar? O sea, ¿cuáles debería de aumentar? ¿Y cuáles no existen que debo de crear o debo de diseñar? Entonces, aquí aparece un acróstico que me llama, que me gusta mucho. Yo, aquí no está en orden en este diagrama, pero que yo le llamo el ERIC. ¿Ya? El ERIC es bonito porque a uno no se le olvida. Hay cosas que debo de eliminar, hay cosas que debo de reducir, hay cosas que debo de incrementar y hay cosas que debo de crear. Entonces yo le llamo el ERIC a estas acciones que tienen que hacer las organizaciones para cambiar, para encontrar nuevas oportunidades, encontrar océanos azules. Entonces vamos a ver un ejemplo en un instante de cómo se hace eso, de cómo yo en mi organización puedo tener, ¿cómo se llama? Una estrategia de este tipo y cómo puedo transformarla, mi organización. Entonces vamos a ver la siguiente, en este esquema de las 4 que ya lo había mencionado, tenemos otro diagrama aquí, bonito, que este lo hace como en 4 cuadrantes, ¿ya? Y esos 4 cuadrantes para poder crear valor necesito el ERIC ahí, necesito eliminar algunas cosas del negocio actual, necesito reducir algunas cosas del negocio actual, necesito incrementar algunas y crear nuevas. A eso es lo que le llamamos el ERIC. Quizás ahora en este momento no estemos comprendiendo esto, pero ya lo voy a poner en un ejercicio práctico ahí. Entonces, hasta el momento hemos hablado que la estrategia, ¿cómo se llama? Que la estructura sigue la estrategia y que una de las cosas que es permanente es que el cambio siempre va a existir. Entonces, tenemos que estar preparados para el cambio y para eso necesitamos tener un método que nos permita ajustar la estrategia en el tiempo. Y uno de los más flexibles que hay en este momento es el concepto de la estrategia de océanos azules, crear nuevos espacios de competencia. Y para crear nuevos espacios de competencia yo necesito implementar 4 acciones, que es lo que se conoce como el ERIC. El eliminar, el reducir, el incrementar y el crear. Y un ejercicio muy bonito sería tener una hoja de papel y dividirla en 4 bloques, como los que aparecen aquí en la pantalla, y decidir qué cosas quiero eliminar yo, qué cosas quiero reducir, qué cosas quiero incrementar y qué cosas quiero crear en mi empresa. Esta matriz es muy útil, esta matriz nos va a dar mucha información estratégica para cuando estemos ya en la práctica. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo en un ratito para que ustedes lo puedan comprender, esto que estamos hablando. Entonces, vean, ¿qué es lo que tengo yo dónde me tengo que centrar yo antes de aplicar el ERIC? Pues antes de aplicar el ERIC me tengo que ir a los principios
de la estrategia. Los principios de la estrategia es reconstruir las fronteras del mercado. O sea, tengo que irme fuera de las fronteras del mercado. No puedo quedarme en las mismas fronteras del mercado porque estaría en un océano rojo. Tengo que pensar fuera de la caja. Tengo que ir más allá. Esa es una. Ya solo eso, solo con aplicar el primer principio de salirme del océano rojo y de pensarlo fuera del océano rojo, ya estoy diseñando dentro de un océano azul. Otra de los principios es ir más allá de la demanda existente. ¿Qué significa eso? O sea, de lo que me pagan ya los clientes o del poder adquisitivo que tienen los clientes, ir más allá. ¿Qué otras cosas necesitan los clientes? ¿Qué otro servicio necesitan los clientes? ¿Qué otra experiencia necesitan los clientes? Ahí estaría creando también un océano azul. O en el principio 2 que decía enfocarse en la perspectiva global, no en las cifras. O sea, es ver el mercado, es ver el entorno, es ver todo el entorno y decir, existen oportunidades en este sector. Por ejemplo, un sector podrían ser las personas con hipertensión, por ejemplo, en Honduras, ¿cuánto hay? O las personas con diabetes, por ejemplo. Esa es una perspectiva global, o sea, de todos los ciudadanos, ¿cómo podríamos ayudar a los ciudadanos a que no entren en enfermedades metabólicas? Podría ser un ejemplo. O, por ejemplo, desarrollar la secuencia estratégica correcta, que era lo que les mencionaba, como lo de Coco Baleadas, o superar por ejemplo, en el caso de Coco Baleadas, lo que usó fue el método de producir, digamos, el know-how, que así se le llama, el know-how de producir esos alimentos con timing. ¿Qué es eso? Con tiempos bien establecidos y crear toda la secuencia, todo el proceso. Eso es, digamos, la base estratégica de ese negocio, de ese sector. Difícilmente lo puedan copiar algunos en este momento porque ya se volvió tracción, ya, o sea, ya él compite, digamos, en un océano azul, podríamos decir. Otro ejemplo es superar los obstáculos claves de la organización, que son estos aspectos que hay que eliminar, que hay que reducir, o que hay que incrementar, o que hay que crear. Y incorporar la ejecución, ¿ya? O sea, la gerencia, que era una de las cosas que hablábamos. Bueno, nos habíamos quedado aquí en este lienzo, que es la matriz, qué es lo que hay que eliminar, qué es lo que hay que reducir, qué es lo que hay que incrementar y qué es lo que hay que crear partiendo de los 6 principios que estaban antes, de cómo construir un océano azul. Y aquí les vamos a poner algunos ejemplos o algunas vías que hay para incluir esos aspectos. Uno de ellos es explorar industrias alternativas. Por ejemplo, productos sustitutos tienen formas diferentes, pero ofrecen la misma funcionalidad a la misma utilidad. Software, contra el papel y lápiz, por ejemplo. Alternativas comprenden productos o servicios cuyas funciones y formas son diferentes, pero cumplen el mismo propósito. Aquí tenemos el ejemplo de los cines y los restaurantes, que este me llama poderosamente la atención porque al igual que el cine y el restaurante, ambos compiten por el tiempo de la gente. Miren qué interesante eso. Entonces, es como en la tarde, o por ejemplo, todos hoy nos queremos ver en algún lugar y decidimos, ¿qué vamos a hacer hoy en la tarde? Ah, bueno, entonces algunos de ustedes podrán proponer, no, vamos al cine a ver una película, u otros podríamos proponer, no, vamos a comer, a cenar. Entonces, los cines y los restaurantes, cuando en un modelo tradicional, no necesariamente eran competencia. Ya un cine no veía a un restaurante como competencia. En este modelo de océanos azules, estamos viendo que compiten por el tiempo de la gente. Disputan el tiempo o las salidas nocturnas de la gente o de cualquier otro horario del día. Entonces, lo que antes no era un competidor, cuando lo empezamos a analizar y lo empezamos a estudiar, descubrimos que sí es un competidor, compite por el tiempo de las personas y empezamos a ver algunos cines que tienen una oferta de restaurantes. Ya podemos ver, por ejemplo, en Tegucigalpa, Cinépolis tiene un restaurante gourmet, Cinemark también tiene un restaurante dentro de sus instalaciones porque hacen que, bueno, vamos al cine y de paso comemos rico, ya, o comemos una oferta buena, ya, tal vez no top, pero buena. Entonces están compitiendo en ese sentido. Otro de las vías para crear un océano azul es que los grupos estratégicos dentro de cada sector los debemos de conocer, los debemos de, ¿cómo se llama? Estudiar.
Y aquí podemos ver que un grupo de compañías dentro de una misma industria que aplican estrategias totalmente diferentes. Acá vemos, por ejemplo, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, ya vemos mucho de eso, de gimnasios que, por ejemplo, no tienen pesas a más de, vamos a ver, creo que de 70 libras o de 60 libras, porque son gimnasios más como para mantener en forma a la gente, pero si yo soy un competidor, si yo soy alguien que hace fisicoculturismo, por poner un ejemplo, no iría a esos gimnasios porque tienen un rack de pesos muy bajos. Necesito que ir a un gimnasio donde hayan pesos más altos, porque yo lo que estoy desarrollando es masa muscular y estoy queriendo competir. Entonces, hay gimnasios que tienen un estándar. Por ejemplo, acá en Honduras podemos ver SmartFit, que es un gimnasio que incorporó tecnología en su oferta. Entonces, desde que entra SmartFit, un lector de huella digital, le da el acceso. Luego, a las máquinas, por ejemplo, tienen botones donde usted puede llamar al instructor, que le cae un mensaje en el reloj al instructor y va y se desplaza hasta la máquina donde usted se encuentra para darle asistencia. Entonces, han hecho un gimnasio como un poco más inteligente. En Estados Unidos existe una línea que se llama Pelotón, creo, o Maratón, no recuerdo cómo se llama ese gimnasio, que usted ya no interactúa con personas, sino que casi todo es con pantallas y hay videos y hay toda una serie de cosas. Digamos que ahí estamos viendo en qué segmentos o en qué sectores estratégicos se ubica. Y hay otros gimnasios que son para todo mundo, o sea, hay de todo para todo ese tipo de personas. Aquí en el ejemplo que aparece en la diapositiva aparece el gimnasio Curbs. Curbs es un gimnasio dedicado solo a mujeres, por ejemplo, donde las prácticas de pilates, yoga son como el núcleo central de ese gimnasio. Luego tenemos una tercer vía que es explorar la cadena de compradores. Un comprador puede ser una persona que esté interesada en algo de nuestro servicio o algo de nuestros productos. Y una de las cuestiones que hacen en las industrias, en la cadena de compradores, es influir sobre los líderes de opinión. En este caso, por ejemplo, la industria farmacéutica. Normalmente cuando uno va a un médico, especialmente a un médico especialista, ese médico le prescribe un medicamento. Es un medicamento que usted tiene que comprar como comprador, pero que normalmente está tomando la decisión de comprarlo por la influencia de su médico. Entonces, las empresas farmacéuticas han descubierto que influir sobre los líderes de opinión, en este caso los médicos, hace que su producto se posicione en algunos segmentos de mercado. Entonces, esa es otra forma que utilizan para crear un océano azul. También tenemos el cuarto, que es explorar ofertas complementarias de productos y servicios, explorar el atractivo funcional o emocional de los compradores y explorar la dimensión en el tiempo. Ya más adelante iremos viendo algunas de esas cosas. Entonces vamos a ver en estos minutos un ejemplo de cómo esto se construye o de cómo se hace un océano azul o cómo desarrollar una estrategia de océano azul. Y el ejemplo clásico que existe es el circo de Soleil, que fue una de las grandes cambios, una de las grandes transformaciones que encontró un océano azul. Soleil normalmente era un circo convencional que tenía leones, tenía tigres, tenía elefantes, tenía payasos, tenía malabaristas, tenía toda una serie de todos los componentes que tenía un circo tradicional, pero empezó a darse cuenta que el circo estaba muriendo. Y con él estaba muriendo también, estaban muriendo ellos. Y entonces decidieron reinventarse, decidieron eliminar algunas cosas de su oferta y decidieron introducir algunas cosas nuevas en su oferta. ¿Qué introdujo Soleil en su oferta? Pues introdujo el teatro, introdujo el desempeño musical dentro de sus presentaciones, también acabó con los altos precios que habían por concesiones ya dentro del circo a proveedores, reduciendo así los costos operativos del circo. Y esto fue lo que encontró Soleil a la hora de crear un océano azul. Primero, miren, eliminó artistas. Eliminó show de animales. Eliminó los pasillos de venta de palomitas y todas esas, de todos los productos que vendían en un circo. Eliminó la arena múltiple para el show, que recuerdan que en los circos, en la arena, en el centro había una arena donde ahí llegaban los payasos, llegaban los artistas, llegaban todos, ahí presentaban todo. Pues bueno, Soleil eliminó eso.
Aumentó el escenario, dijo, vamos a ampliar el escenario, queremos tener un escenario más donde pongamos eh, presentaciones artísticas, ¿ya? Redujo la diversión y el humor, o sea, payasos se redujeron, porque normalmente los payasos en los circos contaban chistes un poco de adultos, ¿ya? Y a veces llegaban a audiencias infantiles. Entonces redujeron mucho el tema de payasos y también redujeron mucho las emociones y el peligro. Yo no sé si ustedes han ido a algunos circos donde habían motociclistas dentro de esfera, personas que se clavaban, ¿cómo se llama? Faquires que caminaban sobre vidrio, que se clavaban agujetas en la piel. Pues todo eso lo redujo Soleil y creó cuatro grandes aspectos en su oferta. Un ambiente refinado, o sea, un ambiente único, un ambiente de teatro, un ambiente elegante. Cada presentación que hacía Soleil tenía un tema, hizo una producción variada de esas cosas y creó música y danza artística. Esos fueron los elementos que introdujo Soleil al aplicar la estrategia de Eric o el método Eric. Y creó lo siguiente, miren acá, vamos a ver este lienzo estratégico. En el lienzo estratégico podemos ver el precio que está aquí en la primera, en esta parte que es la primer variable que ponían ellos cuando iban acá, que lo voy a poner aquí, precio. El precio es la primer variable que se pone y de ahí se van poniendo un conjunto de elementos o de atributos. Entonces habíamos dicho que iba a aumentar ¿cómo se llama? La puesta en escena, que iba a reducir el show de animales, que iban a reducir los pasillos. Entonces Soleil hizo todo esto y hizo un análisis con sus principales competidores y aquí lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo era el circo antes? Digamos que este era uno de los circos más grandes en esa época, el Ringling Brothers. ¿Ya? Y el Ringling Brothers se caracterizaba porque tenía un precio no tan bajo, mediano, pero tenía estrellas, tenía animales, tenía pasillos, tenía múltiple show, tenía payasos, tenía emoción y peligro, pero no tenía un lugar único. ¿Ya? Luego analizaron otro tipo de circos más pequeños y descubrieron que los precios eran más bajos, que habían artistas, pero no artistas de la calidad como el que tenía Ringling Brothers, que había show de animales, pero no al nivel de Ringling Brothers, que habían pasillos, que había múltiple show, que había payasos también, que había emoción y peligro, pero que no tenían un lugar único para la puesta en escena. Y ahí fue donde Soleil encontró, digamos, su océano azul. Y por eso se destaca aquí en azul, porque miren, el precio de Soleil era más elevado, ahí en este caso, que el Ringling Brothers y que los circos locales o regionales que existían, pero eliminó los artistas, eliminó los animales, eliminó los pasillos, eliminó el múltiple show, ¿cómo se llama? Mantuvo los payasos, mantuvo la emoción y peligro, pero creó nuevos espacios de competencia, que eso es lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Dónde creó nuevos espacios de competencia Soleil? Bueno, acá creó un lugar único, introdujo temas digamos cada presentación en Soleil era temática, eh, introdujo un ambiente fino o refinado o elegante, introdujo varias producciones, o sea, era la puesta de una obra de teatro dentro del circo, y creó espacios de música y baile, ya, digamos, en esos espacios, y y eliminó, perdón, todo lo que estaba acá. Todo este espacio de aquí lo eliminó. Eso ya no iba más en el circo de ellos y crearon nuevas experiencias. Y con eso, Soleil se convirtió en uno de los mejores proyectos estratégicos del mundo en esa época porque transformó la industria la industria circense y la convirtió en una industria más refinada, en una industria más elegante. Comenzaron a llevar el teatro a la puesta en escena de los circos y transformaron dramáticamente a Soleil de tal manera que sus presentaciones estaban prevendidas a veces con 3 años de anticipación. O sea que si uno quería ver una obra de Soleil, pues siéntase afortunado si la encontró porque estaban prevendidas, ¿ya? Entonces, este lienzo estratégico nos muestra que hay algunos aspectos que hay que eliminar, que son los que estamos viendo acá, si ustedes se fijan, normalmente en el lienzo, al inicio del lienzo,
se ponen los que se eliminan. Después de los que se eliminan, van los que se reducen, luego van los que se aumentan y por último los que vamos a crear. De tal manera que cuando hacemos el lienzo y lo medimos, vemos este aspecto que era lo que estábamos viendo anteriormente. Y bien, acá podemos observar este aspecto de la estrategia de océanos azules, o sea que creamos nuevos espacios de competencia y donde ganamos, le ganamos a los competidores. Habría que ver en las industrias que ustedes lideran qué ejemplos hay, pero no son los únicos. Aquí, por ejemplo, tenemos otros ejemplos que les quiero mostrar. Este ejercicio lo íbamos a hacer si nos quedaba tiempo en el webinar, pero no nos va a quedar tiempo, así que les dejo ahí ustedes que hagan los factores de competencia que tienen en su sector y qué van a eliminar, qué van a reducir, qué van a crear y qué van a aumentar. Y luego que dibujen su lienzo estratégico ahí. Pero vamos a ver algunos, otras compañías que han aplicado, por ejemplo, este caso del Océano Azul. Tenemos, por ejemplo, a una compañía de vinos que se llama Yellowtail. Yellowtail es una compañía de vinos que compite, oigan bien, el mercado de vinos. Es un mercado, es un océano rojo, pero Yellowtail creó un océano azul en el mercado de vinos. Y ahí ustedes pueden ver qué cosas creó, cómo se llama Yellowtail. Easy drinking, o sea, que sea fácil de beber. Easy selection, que sea fácil de elegir. Y fun, que sea divertido. Fueron los tres elementos que encontró que en un vino no se podían. Y eso es cierto, ¿ya? Cada vez que uno va a tomar un vino, no sabe qué vino va a tomar o no sabe la calidad del vino que va a tomar. Entonces ellos crearon que fuera fácil de beber, fácil de elegir y divertido. ¿Ya? ¿Qué eliminaron? Miren, ¿qué eliminaron? Eliminaron los temas enológicos, ya, o sea, lo de los expertos, este es un vino con notas, eliminaron eso, eliminaron el tema de la edad de los vinos y eso es muy interesante porque con eso crearon un océano azul en la industria de vinos, la compañía Yellowtail, para que lo googleen y lo investiguen. Y otro de los ejemplos que, bueno, aquí tenemos el lienzo estratégico de Yellowtail, estaban los vinos premium, estaban los vinos de presupuesto adecuado y estaban ellos, ¿ya? Donde crearon un océano azul. Acá también tenemos la Fórmula Uno en hoteles en Francia, ¿ya? Que creó también un océano azul. Otro que creó un océano azul fue la consola, eh, se me escapa el nombre ahorita, una de las consolas también creó un océano azul. Entonces, el objetivo hoy del webinar era mostrarles eso, mostrarles cómo crear océanos azules, pero también contamos con métodos alternativos para construir el tema de océanos azules. Se puede utilizar, por ejemplo, el Lego Serious Play, ya que es uno de los métodos que nos pueden llevar a eso. Así que acá me quedo para abrir el espacio de preguntas y respuestas con ustedes y conversar al respecto. Adelante, Claudia. Está con mute, Claudia. Tiene mute en silencio. Gracias, Lick. En estos momentos voy a compartir un video para que podamos observar también acerca, ¿verdad?, de lo que el licenciado nos estaba compartiendo. En Lego, que es las piececitas de juego de Lego que están viendo ustedes ahí en el video, también nos sirven para construir estrategia, también nos sirven para construir planes estratégicos, también nos sirven para construir, ¿cómo se llama?
estrategias de océanos azules y otras metodologías de planificación estratégica específica. Así que le voy a pedir a Claudia que nos ponga nuevamente el video para que ustedes puedan ver cómo funciona Lego y cómo esas piezas también sirven y nos ayudan a construir, ¿cómo se llama? Estrategias o construir modelos de negocio u otro tipo de aspectos vinculados al sector empresarial. La tecnología del Lego tiene la facilidad que trabaja con la mente. Las manos son una extensión de la mente y trabajamos con ese aspecto subconsciente de los gerentes, de los tomadores de decisión y construimos cosas impensadas porque ahí emergen una serie de factores neurológicos, sinápticos, que crean nuevas conexiones y que crean lecturas que no se habían visto en el mundo racional pero que están en la información del subconsciente de los tomadores de decisión. Así que les invito y las invito a todos y todas, si es posible en algún momento, a implementar la metodología Lego en sus organizaciones. Y ahí podemos ver en el video. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se construye? Lego tiene una división de negocios que se llama Lego Serious Play, que fue creada hace muchos años cuando Lego se vio, ¿cómo se llama?, enfrentada al desarrollo de la industria tecnológica, específicamente de los videojuegos, y que Lego fue perdiendo mercado y diseñó esta técnica que se llama Lego Serious Play y que se ha vuelto revolucionaria en el mundo de los negocios y que transformó también a Lego misma para seguir siendo líder en el mercado. Así que muchas gracias por su tiempo, por su atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a ver aquí en el chat si alguien nos dejó alguna pregunta. Vamos a ver. Rocío, muchas gracias. Y Yamilet nos dice que ama las baleadas de la zona norte. Sin duda alguna, las baleadas son algo tremendamente sabroso. Los hondureños nos identificamos por eso y sin duda alguna que desarrollar ese sector de negocios será importante. Muchas gracias a todos y todas esta tarde por habernos acompañado en el webinar Arquitectos de la Estructura Organizacional.